Hola, soy Brian Del Fontes y ahora con este video estoy buscando la manera de contestar una pregunta que se me hizo el otro día en la iglesia. La pregunta es, ¿por qué se escribió el Nuevo Testamento en griego, koiné, y el Antiguo Testamento en hebreo? Esa es la pregunta y vamos a hacer lo posible por contestar esa pregunta el día de hoy. Encontré esa esa información aquí en un libro que se me hizo muy interesante y voy a ocupar esa información para contestar la pregunta. Miren, dice el autor, tres idiomas semíticos han servido de lengua franca y una lengua franca es un idioma transnacional común. Entonces, tres idiomas semíticos han servido de lengua franca en el Medio Oriente y África del Norte. El acadio en el segundo milenio antes de Cristo, el arameo en el primer milenio antes de Cristo, eso se ve en Segunda de Reyes, Esdras y Daniel, y en la época moderna, el árabe. Pero seguimos con la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el hebreo en el Antiguo Testamento? Miren, aunque no haya sido la lengua franca, o aunque nunca haya sido una lengua franca el hebreo, Dios mandó su palabra a un pueblo que hablaba ese idioma. Así que ese pueblo a que Dios mandó su palabra hablaba hebreo. Entonces, por eso Dios, eh, bueno, mandó, como quien dice, escribir su palabra en ese idioma. Pero hay algo más que ver aquí. ¿De dónde viene el pueblo judío y el idioma hebreo? Hay que recordar que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde lo llamó Dios? ¿A dónde lo mandó Dios? Dios lo mandó a dónde? A Canaán. A Canaán, porque Dios le dio una gran promesa. Em, Ahora bien, el hebreo se considera un dialecto de la lengua de Canaán. Voy a estar, para cuando haya estrenado ese video, más seguro ya saqué también el árbol genealógico del hebreo. Entonces ahí desglosamos un poco más de información que de dónde viene el idioma hebreo. Pero vemos que Dios llama a Abraham, lo manda a Canaán y bueno, pues ahí hablan cananita y el hebreo se considera un dialecto de la lengua de Canaán. Entonces por ahí viene el hebreo. Pero también vemos, como vimos, que el arameo es o era la lengua franca en el primer siglo antes de Cristo. Vemos que se escribieron 269 versículos en arameo en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos esos lugares. Noten muy bien, lo que quiero que veamos aquí es que esas partes que se escribieron en arameo casi siempre se escriben por el contacto que el autor tiene con un pueblo exterior. Entonces, si nosotros vemos aquí Génesis 31:47, creo que es Jacob que está hablando con Labán y se dicen las dos palabras que Labán le pone a un lugar en arameo. Luego tenemos Jeremías. Creo que Dios le está mandando profetizar contra un pueblo. Y luego en Daniel vemos que están en cautiverio. Y la lengua que se hablaba allá en el cautiverio era el arameo. Esdras igual, que regresaron del cautiverio a Israel. Y son cartas oficiales que se están escribiendo en lo que es el arameo imperial. Em, y bueno, por ese contacto con pueblos en el exterior tenemos partes de las escrituras hebreas escritas en arameo. Entonces, ¿por qué tenemos el hebreo en el Antiguo Testamento? Porque Dios mandó su palabra a un pueblo que hablaba hebreo. Vimos que que el hebreo viene de raíces cananeas y que Dios mandó a Abraham, que de dónde viene la nación judía, a Canaán. Muy interesante cómo se viene dando todo. Y eso es
en forma muy resumida, ahí encontramos que por qué el hebreo en el Antiguo Testamento. Y ahora bien, ¿por qué el griego en el Nuevo Testamento sería la pregunta? Y bueno, pues hay un libro, creo que todavía cuesta nada más $1 en Kindle. Es un libro, pues de aquí voy a estar enseñando lo que es el griego bíblico próximamente o más adelante aquí en el sitio. Desde este libro, es un libro de un erudito que se llama David Allen Black y el libro se llama Aprenda a leer el griego del Nuevo Testamento. Y todo está escrito en español, cuesta como $1, yo creo, en Kindle. Pero ahí en buscando a ver si tenían cierta información de los idiomas para contestarle la pregunta al hermano, aquí encontré eso. Por Alejandro Magno, cuyas conquistas abarcadas desde Asia a Egipto, la mayoría del mundo conocido en aquel momento hablaba este idioma, el idioma del griego, koiné. Ahora bien, es muy interesante porque aquí podemos ver algo muy teológico. Aquí nomás estoy checando mis slides, mis diapositivas, a ver si todo está bien ahí. Pero veamos algo muy teológico en cuestión de los idiomas. El Antiguo Testamento se escribe en el hebreo porque la palabra de Dios llegó a un solo pueblo, que es el pueblo de Israel, que son descendientes de Abraham. Aquí tenemos Génesis 12 del 1 al 3 desde la NBI, que dice: el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noten bien, la palabra de Dios se escribe en el hebreo que más le llega a un solo pueblo al principio. El pueblo a que llegó la promesa de Abraham. Que Dios le iba a hacer a Abraham una nación grande. Le iba a traer bendición. Pero parte de todo eso es que por medio de ti, dice Dios, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Empezamos entonces con Abraham, que Dios mandó a Canaán. El hebreo es un idioma cananita, un dialecto de Canaán, y Abraham vive ahí en Canaán. Se forma un pueblo, pues no estamos contando toda la historia de la Biblia, sabemos que el pueblo pasó por muchas cosas, ¿verdad? Para llegar a su tierra prometida. Pero ya de ahí, la promesa a Abraham era de que Dios le iba a hacer una nación grande y de ahí se iba a extender a todas las naciones la bendición de Abraham. Y esa bendición viene siendo el Mesías y la simiente principal y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como vemos en el libro de Gálatas. Pero de Abraham, ¿quién viene? El Mesías. Y del Mesías se extiende la promesa de Abraham, se extiende el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, en el Antiguo Testamento empezamos con la historia de los tratos de Dios con una sola nación. Por eso no era la lengua franca en que se escribió el Antiguo Testamento. La palabra de Dios llega a ese pueblo de Israel. Dios trae al Mesías, el Hijo de Dios, al mundo por medio de este pueblo, y Dios trae bendición a todo el mundo por medio del Mesías. Y por eso se extiende la palabra de Dios a todas las naciones por medio de la lengua franca, que es el griego, para que se cumpla el plan y el propósito de Dios. Así que hasta en ver en qué idioma se escribe la Biblia, podemos ver pistas de las promesas de Dios que empiezan con promesas que se le hace a un hombre, a una nación y luego a todas las naciones. Espero que eso haya servido para saber por qué en un sentido más físico quizás, por qué el hebreo y el griego
en el Nuevo Testamento, el hebreo en el Antiguo y el griego en el Nuevo. ¿Y qué sentido teológico podemos darle allí? Tiene que ver con las promesas de Dios. Pues espero que Dios les bendiga el día de hoy. Y bueno, pues si usted no ha creído todavía en la promesa de Dios, hoy es el día de salvación. Cristo es el Salvador. Crea hoy mismo en Él. Que Dios lo bendiga.